En el centro de los Montes de María existe un hermoso pueblo llamado San Juan Nepomuceno. Como el mico, le dicen a sus nativos, haciendo una analogía con el mico colorado, un hermoso animal que lucha por sobrevivir en el extenso bosque seco tropical. En sus calles y viviendas se evidencia perfectamente la cotidianidad de un pueblo caribe. La tranquilidad, la alegría y la hermandad que transmiten los sanjuaneros lo convierten hoy en un remanso de paz. Pero como en la vida todo no es color de rosa, hace aproximadamente unos 20 años esta hermosa población también sufrió el rigor de la violencia. Los grupos al margen de la ley y de manera siniestra se tomaron el pueblo y acabaron con la tranquilidad de sus habitantes. La hermandad y la alegría de sus rostros se transformó en tristeza e incertidumbre. Se perdió la confianza entre sus habitantes y las historias de dolor se convirtieron en el pan de cada día. La masacre fue entre agosto y septiembre, 34 de septiembre de 2002. En mi casa, en la época de la violencia, aunque estaba muy chiquita, se encerraba muy temprano, no salíamos tarde. Cuando llegaban las 7 ya todo el mundo estaba acostado. Fueron unos días bastante confusos porque en realidad no se sabía nada, las hipótesis eran inciertas, no se sabían si estaban secuestrados o muertos. Para las fincas nadie podía entrar y solamente las autoridades, y el camino era bastante minado. Mi familia vivía cerca de donde bajaban los helicópteros y creo que eso siempre, especialmente por ejemplo de la masacre de los Guaymaros, recuerdo que mi mamá me contó que cuando llegaron ya ellos podían sentir el olor por el tiempo que había pasado. Mi familia fue desplazada de la vereda Santa Catalina el 17 de marzo del año 2006, donde fueron despojados de todas sus pertenencias que tenían en la parcela. En total fueron 28 familias que se vieron afectadas por este acontecimiento. Las anécdotas que recuerdo que me han contado fueron como las veces que bajaban los helicópteros en el campo, trayendo los cuerpos de las personas que habían matado las personas en el conflicto. Pues cuando yo era pequeña viví el hecho de no ir tanto a la finca, porque como estaban los paramilitares, la guerrilla para ese lado, también cuando estaba muy pequeña, me dice mi mamá que se sentían ir a los helicópteros arriba de los techos. Una de ellas es la masacre de los Guaymaros, como ya han mencionado mis compañeras anteriormente, y también una tragedia cercana a este pueblo que fue la masacre del Salado. Hoy, después de varios años, decidí regresar a mi pueblo y noto con cierta alegría que la angustia de esos tiempos nuevamente se transforma en tranquilidad. Visito cada rincón de mi amado terruño y me encuentro con grandes procesos de reparación que han creado una actitud resiliente en las víctimas del conflicto. He estado siempre con la sospecha de que está allí detrás de todo unos actores que son los que financiaron eso, porque unos grupos paramilitares no se iban a armar de la noche a la mañana con tantas armas sofisticadas. Debió haber un civil que lo financió, un empresario, un terrateniente, ¿verdad? Y ahora es precisamente la lucha que hay en el Senado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Buenos días, yo soy Laura Barrio, como vamos María Paula, María Camila Laura y María Rocío. Vamos a hablar de la masacre de los Guaymaros. La masacre de los Guaymaros fue una masacre muy violenta que se dio en nuestro pueblo. El 11 de marzo del 2000, paramilitares asesinaron y masacraron 12 campesinos de la vereda Las Brisas, del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Hacia las 5:30 de la mañana, Cadenas ordenó a 150 paramilitares que entraran al casco urbano de la vereda Las Brisas. Esta masacre fue hecha por un grupo de paramilitares llamado el Bloque de los Montes de
de María. Este se creó en 1997 hasta el 2005, que fue la masacre. Este se creó con un grupo de políticos y empresarios que se unieron a los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. Uno de los símbolos más importantes representativos de la masacre de la Brisa fue el árbol de Tamarindo, ya que fue el epicentro donde estas 12 víctimas murieron. Dicen algunos testigos de esta masacre que ese árbol en ese año no floreció, no dio frutos y la concha de su tronco se cayó como sintiendo el dolor de que sentían los familiares de las víctimas. Otro fue los burritos, que también dicen testigos de esta masacre que ellos nunca pensaron utilizar los burros de sus fincas para sacar a sus familiares o amigos de esta masacre. Y por último, el kiosco que se llama el kiosco de la memoria, el cual fue creado en homenaje a estas personas que murieron en esa masacre y tiene 12 pilares, los cuales representa cada uno de las víctimas que murieron en esa masacre. Y pues estos campesinos no tienen rostro por la razón de que nunca ha sido un caso que se ha resuelto y que sigue en impunidad. Este año se cumplen 15 años desde que ocurrió esta masacre. Aún no hay responsables y creo que no está registrado como masacre en sí. Aquí tenemos a una es familiar de una de las víctimas que estuvo en la masacre. Como le venía contando, el desplazamiento de la vereda Santa Catalina, que se encuentra dividida en microrregión parcela, se presentó el 17 de marzo del año 2006, cuando el señor Jaime Maldonado y sus hermanos se encontraban almorzando, cuando escucharon una fuerte detonación. Ellos quedaron totalmente paralizados, cuando observan que por debajo de las montañas está un helicóptero del ejército descargando a los soldados. Cuando empieza la balacera, ellos no encontraron otra forma sino huir, de tal forma que ellos nos cuentan que no les dio tiempo ni de ponerse la foto, sino correr en abajo por una caña. Bueno, cuando van saliendo al cortillo se encuentran con un grupo de paramilitares. Él dice que es paramilitares porque ellos mismos se identificaron, pero retuvieron aproximadamente una hora y los amenazaron, por decirlo así, los maltrataron. Y eso es lo de siempre. Pienso que lo más bonito de este proceso es que en su mayoría son liderados por niños y jóvenes que de alguna forma pertenecen a una generación del conflicto armado. Sus familias fueron víctimas, su entorno social está marcado por la guerra. Son los hijos de la violencia, pero también una generación resiliente. Como sanjuanera, representante de una nueva generación, para mí es importante que se recuerde, hacer memoria, pero memoria histórica, conociendo los hechos y como aceptándolos, en vez de señalar, conmemorar a los campesinos, de las personas que pasaron por eso. Creo que es necesario conocer nuestra historia para poder salir adelante y para tratar de cambiar, no cambiarla, sino aceptarla y construir. Tenemos que intentar sacar el pueblo adelante después de todas estas cosas que sufrimos y verlo desde una perspectiva como volverlo más positivo, como superar ese momento oscuro por el que pasamos y salir adelante. Esto me sirve a mí como un motor de impulso, ya que cada día voy con más fuerza al colegio a dar lo mejor para salir adelante, para ver si se puede por lo menos superar ese acontecimiento que fue muy triste. Y yo sé que a través de la superación se puede ver menos reflejada. Creo que es algo que no podemos olvidar porque es parte de nuestra historia y debemos tenerla siempre presente. Pero debemos tenerla como un recuerdo no malo,
sino como una época en la que hemos podido salir, porque actualmente podemos ver a San Juan como un pueblo próspero, que está saliendo adelante y que está dejando atrás esa etapa de violencia. Bueno, en San Juan de Nepomuceno, que es actualmente nuestro pueblo, han ocurrido varios hechos que han marcado la historia y el corazón de cada uno de los que vivimos aquí en este pueblo tan hermoso y lugar, podría decirlo así, tranquilo, pero no para esas épocas. Bueno, hace unos años la verdad yo guardaba bastante rencor en mi corazón, pero eso no trae nada bueno. Nosotros, mi tía y mi papá, nos enseñó que eso lo teníamos que dejar atrás y recordar más bien a mi abuelo como esa persona que estuvo con nosotros, que siempre nos ayudó, de recordarle las cosas bonitas de cuando nos sacaba a pasear, de cuando estaba con nosotros, no como ya pasó y tenemos que dejar eso ahí. Como sanjuanero, imagino que todos tenemos el compromiso y especialmente yo debería hacer llegar el mensaje a todas las personas, a todos los jóvenes que de verdad necesitan recordar y hacer historia, porque no queremos vivir en una sociedad en la que nos sepamos lo que vivió nuestro pueblo. Tenemos que hacer memoria y no dejar esos hechos en la impunidad. Se ha dicho siempre que la resiliencia se edifica desde la fortaleza de un ser humano, y bajo esa premisa me tomo la tarea de acompañar a este grupo de estudiantes y me asombra la forma como asumen la tarea de recordar y reconstruir su propia historia. Nosotros lo que tenemos que sembrar en los jóvenes de hoy en día, en nosotros mismos, porque ya aún sigo siendo joven, es más que todo una historia, pero no con rencor, sino tratar de darla más como a flote y apuntando más hacia la amistad, hacia la paz. Creo que debemos apoderarnos de nuestra historia, conocerla, hacernos dueños de ella y siempre tenerla presente, pero como un buen recuerdo. Debemos volvernos líderes, debemos siempre buscar un espacio de cambio y enseñarle a las nuevas generaciones que vendrán el momento duro por el que pasamos y las formas como lo superamos. Bueno, mi compromiso con los jóvenes es al igual que yo, hacer memoria, dar a conocer sus hechos para así sanar las heridas, no dejar esos hechos en el fondo del alma, que lo que traen es rencor, dolor. Y también enseñar como con una cultura de paz a los jóvenes a que esto no puede suceder, porque son hechos que son muy buenos. Nosotros trabajamos con un profesor lo que es la cultura de la paz, pero no tanto la enseñanza como las palomitas y las palomitas blancas y la bandera, sino más allá, hacer conocer la historia de las personas, vivir con el hecho y tratar de cambiar. Creo que lo que tenemos que hacer para el futuro de las nuevas generaciones es como mostrarles las cosas que vivimos, o sea, que vivieron las otras personas, pero como para que sepan solo de la historia, no para que se estanquen también como las otras personas, sino para que aprendan de lo que pasó y conozcan solo lo que pasó anteriormente en el pueblo o en la región. Es indudable que en estos procesos de memoria y reconstrucción, el proceso de la resiliencia cobra un significado especial en el desarrollo de las comunidades que paulatinamente logran superar las circunstancias adversas, generando paz y reconciliación. Esta comunidad estudiantil, por ejemplo, evidencia esos logros y exitosamente han superado con suficiencia la adversidad. La historia de Adán y Eva es un referente claro de resiliencia. La de nuestro mico colorado también lo es. Curiosamente, los primeros fueron expulsados de un paraíso, que hoy es el escenario perfecto para este primate en los Montes de María.